El amparo que obtuvo se refiere al juicio penal que enfrenta por la entrega de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Ante la resolución judicial, la Fiscalía General de la República acusó a magistrados y jueces de actuar en forma injustificada e ilegal. De acuerdo con la Fiscalía, Lozoya no ha ganado ninguno de los procesos que le estableció el Ministerio Público y, en cambio, solo ha obtenido de jueces y magistrados de la Federación privilegios procesales injustos y desproporcionados. La Fiscalía considera parciales e ilegales las resoluciones en favor de Lozoya que dictaron el juez de control Gerardo Genaro Alarcón López y también por los magistrados de los tribunales de apelación Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro. El fiscal de Asuntos Especiales, Manuel Granados Quirós, explica algunas de las irregularidades del caso. 1. No se han tomado en cuenta varias pruebas. Se nos han excluido pruebas que lícitamente fueron obtenidas por la Fiscalía en Brasil y en Suiza mediante tratados internacionales válidos que México ha suscrito, violando así lo establecido en dichos convenios que tienen respaldo constitucional. 2. El juez Gerardo Genaro Alarcón López benefició injustamente a Lozoya, excluyéndolo de su responsabilidad del pago por la reparación del daño en el caso de agronitrogenados, alegando que dicho pago ya lo había hecho Alonso N., lo cual nada tiene que ver con la responsabilidad directa de Emilio N., que está señalado en el artículo 30 y 36 del Código Penal Federal. 3. También lo hizo el juez de amparo Juan Pedro Contreras Navarro, quien le otorgó su libertad condicional pese a los antecedentes de Emilio Lozoya, porque considera que no existe riesgo de sustracción de la acción de la justicia, haciendo caso omiso que dicho individuo fue aprehendido en España después de haberse dado a la fuga. Por estas razones, el fiscal de Asuntos Especiales informó que la Fiscalía General de la República ya busca revertir las recientes decisiones de los jueces. Todos estos privilegios injustos, inequitativos y parciales, así como las descalificaciones constantes al respecto, son inaceptables, por lo que de inmediato se presentará el recurso de revisión correspondiente para obtenerlo la justicia en este caso, que ha sido tan complicado lograr en razón de lo expuesto. Hay que recordar que Emilio Lozoya no está acusado por un solo caso de corrupción, sino por dos que corren en paralelo. Por un lado, el asunto de los 12.5 millones de dólares que supuestamente recibió en sobornos, de los cuales 9.5 fueron por parte de la empresa brasileña Odebrecht para beneficiarla con contratos y, por otro lado, empujar que se aprobara una reforma energética, la reforma de Peña Nieto. Por el otro lado, se trata de la compra a sobreprecio de la planta chatarra de fertilizantes agronitrogenados. En el primer caso, la Fiscalía ha buscado que Lozoya contribuya a identificar la totalidad de responsables de este entramado que incluye servidores públicos y a la empresa brasileña. En el segundo, ha buscado lograr la reparación del daño al erario. Ni en un caso ni en otro se han logrado los términos de la Fiscalía para hacer justicia. Aquí le compartimos los antecedentes. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, es procesado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República, Emilio Lozoya recibió casi 13 millones de dólares en sobornos. Casi 9.5 millones de dólares por entregar contratos millonarios a la firma brasileña Odebrecht. Luis de Meneses, jefe de la constructora, declaró durante su juicio en Brasil que Lozoya pactó con Odebrecht para que se le entregaran 4 millones de dólares que serían invertidos en las campañas del PRI en 2012. A cambio, la empresa sería favorecida con contratos públicos cuando Peña llegara al poder. Además, dijo, se negociaron otros 6 millones de dólares al concluir la contienda electoral. El otro expediente de Lozoya es por la compra de una planta chatarra de fertilizantes agronitrogenados valuada en 58 millones de dólares y por la que Pemex habría pagado 257 millones de dólares, es decir, más de 4 veces su valor.
Por esta transacción, Lozoya habría recibido 3.4 millones de dólares en sobornos. Pero en ese caso, un juez determinó que quien debería reparar el daño era el dueño de la planta, Alonso Ancira. Por el caso Odebrecht, la estrella de impunidad de Lozoya dejó de brillar en mayo de 2019 con la llegada del nuevo gobierno. La Secretaría de la Función Pública lo inhabilitó 10 años por mentir en su declaración patrimonial cuando fue girada una orden de aprehensión en su contra, pero ya había puesto tierra de por medio. Interpol emitió una ficha roja de localización y en febrero de 2020 el prófugo Lozoya fue detenido en Málaga, España. 5 meses después, el 17 de julio de 2020, fue extraditado a México, pero no pisó la cárcel. Un juez le otorgó libertad condicional por el caso Odebrecht. Lozoya se acogió a la figura de testigo colaborador y acusó de corrupción a los expresidentes Enrique Peña, su antiguo aliado, a Felipe Calderón y a Carlos Salinas de Gortari. Y confesó el pago de sobornos a legisladores del PAN y del PRI para que en el sexenio de Peña Nieto aprobaran la reforma energética. Ajá. Son 2, 4, 6, 8, 10. Luego 1, 2, 3, 4, 5. Por estos hechos, fue aprehendido el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, quien estuvo 18 meses preso. Con sus declaraciones, Lozoya mantuvo la libertad con la condición de portar un brazalete electrónico que permitiera su localización. Ello no le impidió salir a cenar a restaurantes de lujo, como el Hunan de Paseo de la Reforma, donde fue fotografiado en octubre de 2021. El 3 de noviembre de ese 2021, un juez le dictó prisión preventiva oficiosa al acudir a una primera audiencia al reclusorio norte. Entonces ofreció pagar $5 millones como reparación del daño, pero el presidente López Obrador recordó que el daño causado a Pemex superaba los $200 millones. ¿Está ofreciendo cuánto? 5 millones por los dos casos, por Odebrecht y agronitrogenados. ¿De dólares? No, estoy hablando de $200 millones. Entonces, en el caso de Pemex, pues lo que está demandando es que devuelvan dinero. Hoy, el juez Juan Pedro Contreras Navarro le dictó libertad procesal al considerar que no existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia. Olvidó que Lozoya fue aprehendido no en México, sino en España. Punto de referencia, Gilberto Molina.